Muy buenos días, jóvenes. En este momento vamos a iniciar el desarrollo del tema que teníamos pendiente para esta clase y se trata de comprender cómo se generan las cuentas patrimoniales en el caso de las empresas que son denominadas sociedades anónimas. Por lo tanto, a partir de este momento voy a hacer uso del apoyo de un Power para que podamos trabajar con él. Muy bien, entonces tenemos ahora el modo de presentación y trabajamos con el caso de la clase de hoy. Caso patrimonio de sociedades anónimas. Dice, una sociedad anónima o conocida como SA, por su abreviación, es un tipo de sociedad comercial regulada por el Código de Comercio Boliviano. Resulta ser uno de los tipos de sociedad comercial más comunes en la actualidad. Tiene como característica principal que el capital social se encuentra representado por títulos, valores conocidos como acciones, a través de los cuales cada socio es responsable únicamente respecto al monto de las acciones que haya suscrito. Entonces, jóvenes, acá empezamos a ver las diferencias. El patrimonio en las empresas unipersonales es de propiedad de una sola persona y se llama capital, por ejemplo, de Juan Pérez. Es el único capital que existe. En el caso de las SRLs, hablábamos del capital social y en él identificamos el socio A, el socio B, el socio C y así sucesivamente. En el caso de las sociedades anónimas, no identificamos a nadie, hablamos de número de acciones en circulación. La característica es que en las sociedades anónimas estamos hablando de acciones y una acción es un título valor que desde luego puede ser vendido, comercializado y traspasado de una mano a otra. Una vez que alguien primero, en primera instancia, adquirió esa acción directamente de la empresa emisora. Posteriormente, esas acciones son títulos valores y como tales pueden ser trasladados de mano en mano. Muy bien. Para conformar una SA, se tienen dos caminos diferentes alternativos. O hago por el uno o hago por el otro. Un camino es conocido como acto único de fundadores. Y este acto único de fundadores se puede elegir ese camino cuando los fundadores tienen el suficiente capital, la suficiente cantidad de dinero para formar y conformar su SA inmediatamente. Pero si los fundadores no disponen de todo el dinero en uno, necesitan ir por el otro camino, conocido como por el camino de la suscripción pública de acciones. Y en ese tiempo van a tratar de conseguir el capital requerido para dar inicio a esa SA. Vamos a referirnos en primer lugar a qué sucede si yo tengo el dinero suficiente y la puedo crear la SA por acto único. Dice, si se constituye por acto único, su contrato constitutivo debe tener los siguientes requisitos. Que lo integren 3 o más accionistas por lo menos. Que el capital social se haya suscrito en su totalidad. Por eso decimos que se necesita tener el dinero, ya tiene que estar suscrito totalmente. Que cada acción suscrita se haya pagado en un 25% como mínimo. Y finalmente, que los estatutos de la sociedad sean aprobados por los accionistas. Si el grupo de personas que está dando inicio a una SA puede cumplir con estos aspectos, pues crea la SA por acto único. Ahora, si es que no dispone de la cantidad de dinero completa necesaria para crearla por acto único, tendrá que irse por el otro camino, por la suscripción pública de acciones. Y en este caso se necesita tener las generales de ley de los socios fundadores, quiénes son, su carnet de identidad, estado civil, todo aquello.
clase y valor de monto de acciones. Si son acciones comunes, preferentes, cuál es el valor nominal, 1,000, 100, 10,000, lo que diga. Número de acciones correspondientes a los promotores. Dirán, 200 acciones quedan para los promotores y las 800 restantes serán comercializadas, por ejemplo. Proyecto de estatutos, o sea, ya tiene que haber un planteamiento que cuando se consolide la sociedad recién podrá ser aprobado. Después, plazo de suscripción de las acciones que no puede exceder a 6 meses, es decir, se van a poner a la venta las acciones y a partir de cierta fecha se da un plazo máximo de 6 meses. Si en los 6 meses no han conseguido consolidar el capital requerido, pues no se va a poder fundar esa SA. Y finalmente un contrato entre un banco y los promotores. Lógicamente se va a identificar un banco, se va a abrir una cuenta corriente para que las personas interesadas en adquirir acciones depositen un dinero en ese banco y no vaya directamente a manos de particulares, sino a través del sistema financiero nacional. Entonces ahí están las dos alternativas. Tengo el suficiente dinero y todo aquello, creo por acto único. Y no tengo, pues me voy por el camino largo que me puede durar hasta 6 meses. Muy bien, por cualquiera de los dos caminos se va a crear una SA. Y una vez que ya esté conformada la SA, tenemos que diferenciar entre estos tres conceptos. ¿Qué es el capital autorizado? ¿Qué es el capital suscrito? ¿Y cuál el pagado? Vean que en las anteriores formas de organización que hemos estudiado no necesitábamos hacer esta diferenciación, pero en las SA sí. No es lo mismo el autorizado que el suscrito que el pagado. Vayamos por el primero, capital autorizado. Es el capital social que figura en el estatuto como límite máximo hasta el cual la sociedad podrá recibir aportes y emitir acciones. Es un techo que se ponen los fundadores y dice, esta sociedad anónima en algún momento de su vida llegará, por decir algo, hasta 10 millones de bolivianos. Ese es su techo, el capital autorizado, y los papeles los va a hacer pensando en que en algún momento se va a llegar a los 10 millones de bolivianos. Es otra cosa el capital suscrito. Dice, es aquel que los fundadores o interesados en adquirir acciones prometen aportar. Genera un derecho de crédito de la sociedad contra el suscriptor. Es decir, si decimos 10 millones, tiene que haber un determinado monto que ya haya nombres y apellidos de personas que dicen de los 10 millones le voy a aportar 5 millones, hasta por ejemplo 5. Ya estamos viendo que el capital suscrito tiene una relación de nombre, apellido y monto. Y el capital pagado es aquel que ya lo entregan, lo depositan el dinero, ya está físicamente el dinero a disposición de la SA que se está creando, que están haciendo. Entonces hay diferencia en esos tres conceptos. Y acá les he hecho los tres casos para que vean cómo en el primer caso vamos a poner como que si el capital autorizado, aquel al que quieren llegar algún día los socios, sea 120 millones. Pero el capital suscrito tiene que ser por lo menos el 50%. Es decir, ya alguien tiene que comprometerse a pagar 60 millones. Y finalmente, ya para poder empezar con la empresa, alguien tiene que haber puesto los 15 millones. Es decir, si mi capital autorizado, vamos a suponer, es de 120 millones, no puede empezar la empresa si no hay 15 millones físicamente. Ahí ustedes entenderán entonces mejor cómo si en el caso de que yo pueda conformar mi SA por acto único, si tengo los 15 millones, directamente la creo la empresa, no necesito hacer suscripción pública. Pero si solamente yo tengo 1 millón y necesito 15, me voy por el camino largo. Hago la suscripción pública hasta ver si logro los 15 millones y solo así podré empezar a trabajar con la SA nueva que se fundará. Muy bien, entonces ese sería el caso.
En el caso 2 va a haber un momento, observen ustedes, que si alguien se comprometió a pagar 60 millones, ya los tiene que pagar. Entonces, aquí el capital suscrito y el pagado son lo mismo. Y es decir, desaparece el suscrito y ya se convierte directamente en pagado. Ahora, en otro momento de la vida, que ya está funcionando con 60 millones, puede suceder que queremos emitir nuevas acciones. Y como nuestro techo era de 120 millones, tiene que haber gente que se comprometa a cubrir los 120 millones. Entonces, aquí vemos que el autorizado y el suscrito son lo mismo y el pagado, el que realmente han entregado, todavía es diferente. Hasta que llegará un momento, jóvenes, en que los tres capitales se confunden. Quiere decir que el techo era 120 millones, ya se comprometieron personas por los 120 millones y esas personas comprometidas entregaron los 120 millones. Entonces, en este último caso, el capital autorizado, suscrito y pagado es lo mismo. Entonces, por eso debo entender el concepto de cada uno de estos tres tipos de capital. El autorizado, el techo al que algún día quiero llegar. El suscrito, lo que se comprometen ya a pagar. Y el pagado, lo que ya vieron. Y en algún momento de la vida, estos capitales, pues, se confunden. Vean, en el caso 2, el suscrito y el pagado son lo mismo. En el caso 3, el autorizado y el suscrito son lo mismo. Y finalmente, en el caso 4, los tres son lo mismo. Muy bien. Para ejemplificar esto y para que lo vayan viendo en cifras numéricas, vamos a tomar, como lo hemos hecho en los casos anteriores, una propuesta de ejercicio a 3 años, el año 1, el 2 y el 3. En el año 1, vean ustedes que hay una diferenciación entre lo que es hacer la parte legal y que eso ocurre el 1 de enero, y hay diferencia entre la suscripción ya real, que es el 16 de enero. Entonces, aquí dice, el 1 de enero del año 1, y también me interesa que vean que hay UFBs que pueden variar o pueden mantenerse de un año a otro, y también estamos viendo, para ejemplificar pérdidas o ganancias, que vamos a poner que el año 1 vamos a perder, el año 2 ya ganamos y el año 3 ya ganamos. También en el caso de las SA, recuerden ustedes que en las SRL dijimos, cuando hay ganancia es obligatorio crear una reserva legal. Lo mismo ocurre en las SA. No necesito ya decirles. Si hay utilidad, tiene que haber una reserva legal. En el sistema financiero, la reserva legal es del 10%. En el otro tipo de empresas puede ser del 5%. Muy bien, entonces vamos a tomar en cuenta esto y vemos que lo que nos dice el 1 de enero no requiere asiento. Entonces dice el 1 de enero la fábrica de muebles S.A. se constituye con la autorización para emitir 10,000 acciones comunes con un valor nominal de 100 cada una. Este es el número de acciones y este es el valor nominal. Si ustedes multiplican, ya tienen la cifra en dinero al que tope que quieren llegar. Ese es el capital autorizado. Entonces, una vez que ya han definido número y monto de las acciones, ahora sí, llegamos al 16 de enero. Y aquí ya suscriben. Entonces, como hay un autorizado, tiene que haber alguien que quiera pagar. Entonces, se suscriben, de las 10,000, están suscribiendo 6,000 acciones a ser pagadas a fin de mes. Entonces, ahora sí, ya hay nombre y apellido de algunas personas que se comprometen a pagar una determinada cantidad de dinero. Entonces, vean, el 16 de enero aparece suscripciones por cobrar a capital suscrito. Aparece ahí entonces un asiento de suscripciones por cobrar. Y después de que es recibido, dice que van a ser pagadas a fin de mes. Entonces, el 31 de enero
ya vean, aquí el 16 suscribí y el 31 pagan. Entonces va a entrar banco a suscripciones por cobrar. Se va a ir la suscripción por cobrar y este capital suscrito se va a cerrar contra el capital pagado. El autorizado, el de las leyes, el de los contratos legales, el suscrito, el compromiso, que aquí nace con un compromiso de 600,000, y el pagado es cuando ya lo entrega. Vean que aquí aparece el capital suscrito, pero que desaparece cuando ya lo pagan y se convierte en capital pagado. Y aparece esto, el capital suscrito desaparece, la suscripción por cobrar desaparece y nace el capital pagado. Capital autorizado, el de los registros, el suscrito, el comprometido y el pagado, el que físicamente ha sido entregado. Entonces, a fin de mes ya podemos nosotros hacer nuestro asiento de nuestro balance de apertura, donde mostramos que encaja el 600,000 y vean el capital pagado de 600,000. Como dato y sin cifra, siempre es importante aclarar esto, siempre tiene que estar presente el tope, el techo, el capital autorizado. Y en este caso el capital autorizado son 10,000 acciones, así en cada uno. Si ustedes multiplican, ya tienen la cifra del millón que tienen como capital autorizado. Pero no dice cifra porque no está pagada, pero está la referencia para que yo sepa que todavía hay un techo arriba que pueden seguir a futuro emitiendo acciones. Entonces, en el patrimonio debe haber una referencia de datos, no con cifra porque no está pagado, de 10,000 acciones autorizadas así en cada uno. Y sí con cifra lo que ya está en la empresa, que en este caso es capital pagado de 600,000, y con esto pues la SA ya queda legalmente establecida, fundada, y con esto sacan su NIT y empiezan a operar satisfactoriamente. Eso ha ocurrido a fines de enero. Cuando transcurre todo el año y llega diciembre, ha habido variación del UFBs y tenemos pérdida del ejercicio para tener posibilidad de ejemplificar en todos los campos. Entonces, como ha habido variación de UFB por los 600,000, que es el capital pagado, me da una cifra y ahí tengo el 31 de diciembre. Primero, mantenimiento de valor contra el ajuste de capital por la cifra que acabamos de calcular. Y después, como ya lo hemos visto en los casos anteriores, hacemos pérdida del ejercicio, porque nos fue mal en el primer año, usando como contracuenta aquella que nos permite el proceso de cierre. Con estos jóvenes observamos que hay una cuenta de ajuste de capital, hay una cuenta de ajuste pagado y hay otra de pérdida del ejercicio, y vean cómo ya tenemos ahora 3 cuentas. El primer dato es referencial, va sin cifra porque no hay físicamente ese dinero, es el capital autorizado. El pagado y el suscrito se confunden, son 600,000, hay una pérdida de 5,800 y el ajuste por la variación de las UFB, y estamos viendo que empieza ya a moverse las cifras de inicio del trabajo. Pasamos al 31 de diciembre del año 2, hay variación vuelta de UFB y ahora sí nos interesa ejemplificar qué pasa cuando hay utilidades. Recuerden que no necesito recordarles o decirles que deben crear la reserva legal. Entonces, lo primero, variación de las UFB por los 600,000, que es el capital pagado, me da 33,000, y con eso, en el año 2, hago mi ajuste. Mantenimiento de valor contra el ajuste de capital. Ya saben, paso a la bolsa grande de utilidades acumuladas, la pérdida de gestión 1. La paso ahí y la pérdida desaparece. De tal manera que ahora sí puedo reconocer que en este año gané. Y diré pérdida y ganancia en el proceso de cierre contra utilidad del ejercicio.
y no necesitan decirles que deben crear su reserva legal del 5%. Utilidad del ejercicio va a disminuir esta para crear la reserva legal. Aquí está lo que les decía, aparece la reserva legal, aparece el incremento del ajuste de capital, la bolsa nace, la utilidad acumulada y aparece la ganancia de este año. 30 menos mi reserva que he tenido que crear, me va a quedar como utilidad de este año 28.500 y con eso, vean, ya tengo 5 cuentas patrimoniales más la referencial. Capital pagado, utilidad del ejercicio, el ajuste del patrimonio, nuestra bolsa de pérdida de 5.800 y la reserva legal de 1.500. Está creciendo el patrimonio. Finalmente, llegamos al último año y acá no nos dicen de la reserva legal, sabemos que al haber ganancia debo crearla, y más bien estamos creando voluntariamente una reserva para ampliación de futura plata. Entonces, lo primero, ver la variación de las UFBs, aquí está. Voy a actualizar, si ya saben ustedes, lo que se actualiza es el capital y las reservas. Como ya teníamos reserva legal el año pasado, voy a actualizar mi capital pagado y mi reserva. Aquí tengo las cifras calculadas y empiezo con eso. Mantenimiento de valor contra el ajuste de capital y de la reserva. Llevo mi ganancia del año 2 a la bolsa grande, cierro la utilidad contra la bolsa grande. Ahora sí reconozco la ganancia de este año en el proceso de cierre de pérdidas contra la utilidad y de esta utilidad disminuyo para crear mi reserva legal, que es obligatorio, y la voluntaria de 10.000. Con esos datos, observen, jóvenes, el ajuste de capital sigue creciendo, la reserva legal de los 2 años que he tenido ganancia crece, he creado una reserva voluntaria de ampliación de planta, mi bolsa de utilidad acumulada, esta fue la ganancia del año 2, esta fue la pérdida del año 1, todavía me está mostrando, no, esto ya tiene que estar en el lado de las no sé qué. Eso tiene que estar en el lado de las, en 28.000 menos 5.000 me da 22.700, es positivo, está en el haber, y la utilidad del ejercicio, que sería mi utilidad menos la reserva legal más voluntaria, me da ese saldo, de donde, vean ustedes, como les decía, este es positivo, ya no es negativo, y tengo mi referencia del capital autorizado, el capital pagado y suscrito se confunden, la utilidad de este año, el ajuste de capital sumado todo el tiempo, la utilidad, la bolsa que ya se hizo positiva, porque la utilidad del año 2 fue bien grande y mi pérdida del año 1 era chica, entonces ya neteado se ha hecho positiva de 22.700, la reserva legal, la suma de todo lo que tengo, la reserva voluntaria de ampliación de la planta y mi ajuste para las reservas. Jóvenes, con esto completamos nuestro avance de la materia, completamos nuestro programa y hemos dado un ejemplo de empresas unipersonales, de SRL, y en este momento cerramos con las sociedades anónimas. Voy a dejar de grabar para que empecemos con las preguntas y respuestas.